Guay con hablar pavadas porque de vez en cuando tenemos invitados importantes. Pedro Beck es nuestro invitado de la primera hora de la mañana. Gracias por venir. Neurocientífico, pero además un tipo formado que además da clases, digo, por decir algunos nombres, CONICET, Fundación Favaloro, investigaciones que vamos a profundizar, sobre todo por un tema que me interesa un montón, que es el de la memoria. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Bueno, gracias por haber venido. Hay muchos temas. Me gustaría arrancar por algo que tiene que ver con lo coyuntural y después por ahí sí nos podemos meter ya con tus investigaciones, pero leía que esta semana, la semana pasada creo, hubo un amparo presentado. Es un contexto muy difícil de la situación de los científicos. Digo, la justicia pareciera darles la derecha, pero hay que ver cómo sigue esta historia, ¿no es cierto? Y me interesaba también actualizarlo ya de primera mano con vos, que sé que estás también muy metido en este tema. Sí, estamos los científicos, el colectivo científico está en un momento muy crítico, porque básicamente los fondos para investigación, que en general son públicos, son estatales en Argentina y en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Hay algo de inversión privada, pero en otras etapas de la investigación, no tanto en la investigación fundamental, y a veces parte de la investigación más aplicada tiene fondos públicos también. Acá están todos congelados. O sea, ¿se cortaron directamente? Se están completamente cortados. Entonces, lo que hizo la red, digamos, de directores de institutos de CONICET, que ya viene trabajando hace mucho tiempo, sí. Hizo un pedido para información pública a la jefatura de gabinete, que es de la que depende gran parte, digamos, de los organismos que financian la investigación, y que tuvieron respuestas extremadamente incompletas y muy vagas. Entonces se pidió un amparo a la justicia para que se ampliara esa información, y la justicia ahora aceptó ese amparo. Entonces ahora el gobierno tiene, creo que 10, 15 días para dar la información completa de en qué están esos fondos, porque los investigadores, hay muchos investigadores que saben perfectamente con qué fondos cuenta, por ejemplo, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que es uno de los organismos de financiamiento, pero no se sabe en qué estado están esos fondos ni en qué se están gastando, porque en ciencia no. Claro, porque la pregunta sería, lo venimos hablando con el INCA, lo hablamos hace muy poquito también de lo que pasa, pero claro, si bien se está trabajando con presupuestos viejísimos, pues ya es 2023, la realidad es que hay un presupuesto en definitiva. Lo que no se sabe es, aún siendo poco, a qué se destinó esa plata. Sí, en principio no parece haberse destinado para nada en particular, claro. Porque están congelados los fondos. Así que no sabemos, y las respuestas no han sido muy claras. Claro, sí. Ahora, perdón, ¿no? Estamos hablando de los fondos que se destinan a realizar investigaciones. Sí, no tiene que ver con la remuneración que persiguen los investigadores. Eso es otra cosa. Eso es otro tema, digamos, que es también complicado, porque por un lado están los salarios del personal de CONICET, básicamente, y de algunos otros organismos descentralizados del Estado, como el INTA, el INTI, y CONEA, que son muy bajos y han perdido muchísimo poder adquisitivo, están congelados hace mucho tiempo. Por otro lado están las becas de los que hacen doctorados y postdoctorados, que también están muy bajas, y la perspectiva de que está cerrada la entrada a carrera de investigador y a carrera de personal de apoyo. O sea, no hay nuevos ingresos a CONICET. La gente que termina su doctorado, su postdoctorado, si quiere seguir haciendo investigación, lo más probable es que se tenga que ir del país. Ahí hay un vaciamiento literal. Quería preguntarte, desde lo físico, vas al CONICET, ¿con qué situación te encontrás? ¿Con qué panorama te encontrás hoy en el CONICET? Depende de la institución, porque uno no es que va al CONICET. Yo no voy al polo científico a trabajar, porque ahí no hay laboratorio. Están las oficinas donde están los administrativos y el personal que administra CONICET. Yo voy a mi instituto, voy a la Universidad Favaloro, Fundación INECO, donde tengo mis lugares de trabajo. Sí. Nosotros seguimos trabajando, tenemos la suerte de estar en instituciones privadas que se hacen cargo de la infraestructura de nuestro laburo. Pero hay institutos que solo dependen del financiamiento de CONICET, que se fueron creados como institutos puramente de CONICET. Entonces ahí esos institutos tienen que pagar los servicios, la luz, el gas, lo que se te ocurra, todo el tema de los equipos y el mantenimiento y el personal de limpieza. Y esos institutos están muy, muy complicados, porque lo que da CONICET de financiamiento para el mantenimiento
se ha también ido degradando todo el tiempo. Entonces, sí, la situación es muy crítica, para algunos más que para otros en cuanto a la infraestructura, en cuanto a salarios y financiamiento, es crítica para absolutamente todos. Sí. Porque además hay un punto que es interesante, que es un poco esto que mencionaba Vale, que en definitiva si vos tenés un presupuesto que es de 2023 en este caso, solo dependés de una decisión administrativa totalmente arbitraria de que el gobierno te dé más plata. Claro. Y no sabés cuándo puede pasar eso. Puede pasar cuando discrecionalmente. Sí, es completamente discrecional. Digamos, hay una ley de financiamiento de la ciencia que no se está cumpliendo. Sí, es discrecional y realmente no tenemos muchas herramientas para hacer presión, digamos, que tiene que ver con la justicia, que es lento porque, digamos, uno pide información, le dan información. Yo no sé si eso se va a destrabar en algún momento. Siempre hay como promesas y a veces hasta buen diálogo, hasta cierto punto, y como que sí estamos trabajando en esto, pero nunca hay una respuesta. Ya vamos un montón de tiempo y no hay ninguna respuesta, ningún plan estratégico acerca de la ciencia. Bueno, eso es lo macro. Vamos a meternos un poco con tu laburo, con tu investigación. A ver, con algunas verdades a las que fuiste llegando en un momento que está como en permanente ebullición. Lo digo en relación a los aparatitos, la tecnología y nuestros cerebros. Y la pregunta es, ¿atrofiados ya por el uso del teléfono 24/7? ¿Qué sé yo? Habría que preguntarse qué quiere decir atrofiado, ¿no? Porque si nosotros tenemos menos capacidades cognitivas por el uso de tecnología, y ahora empieza a haber algunos indicios de que puede ser. Todo con pinzas y depende qué es lo que uno esté estudiando. Ahora hace poco hay una nota que está dando vueltas por todos lados porque salió un trabajo científico donde de alguna manera muestran que las personas, después de usar alguna inteligencia artificial para resolver problemas, están como menos capacitados cognitivamente, como que uno se hace más vago, digamos. El cerebro se hace más vago. Sí, trabaja menos. Trabaja menos y eso hace que después funcione peor para resolver problemas. Es el primer trabajo que yo veo que muestra algo así. Sí, el uso de pantallas y dispositivos digitales genera, eso se sabe ya hace bastante, y hay cada vez más evidencia de que genera adicciones y, digamos, uno se puede pasar 4 horas mirando algo y después no saber qué es lo que miró, y sobre todo en las etapas del desarrollo del cerebro eso después tiene consecuencias sobre cómo uno se concentra, cómo presta atención, cómo es capaz de inhibir impulsos, etcétera. Entonces sí es un problema en ese sentido. Yo siempre fui como más positivo cuando aparecen nuevas tecnologías, pensando, bueno, como era con la calculadora, ¿no? Al principio era no, la gente va a usar la calculadora, no va a hacer más cálculos mentales y eso se va a atrofiar el cerebro. No, lo que te permite la calculadora es acceder, llegar un poco más lejos y poder hacer las cosas más rápido y más eficientemente para poder aprender más rápido. Uh-huh. Y eso un poco la tecnología lo logra en algún punto. El problema son las ayudas tecnológicas como la calculadora. El problema es que ahora tenemos acceso a todas estas aplicaciones de entretenimiento, te diría, casi que básicamente agarran toda nuestra atención. Nuestra atención es limitada y si nuestra atención es chupada por todas estas aplicaciones, después no la tenemos para resolver otros problemas. Claro. Vos profundizaste tus estudios con el tema de la memoria. Contanos algunas conclusiones. ¿Qué tenemos que saber o qué tenemos que hacer para cuidarla? Bueno, lo primero es que, digamos, podemos llegar al tema específico de la memoria, pero cuidar el cerebro. El cerebro es parte del cuerpo, o sea que todo lo que uno recomienda para cuidar el cuerpo va a mejorar la salud cerebral. Pues nosotros somos uno solo, no es que somos un cerebrito andando y un cuerpo que va caminando por el otro lado. ¿Viste que te recomiendan caminar? ¿Caminar también te cuida el cerebro? Sí, el ejercicio físico es una de las primeras recomendaciones. Se sabe que tiene mejoras a nivel de disminución del estrés, entonces eso te ayuda a pensar mejor, a regular mejor las emociones, y además, digamos, se sabe que el ejercicio físico, por ejemplo, hace que se liberen algunas sustancias como neurotrofinas, que son sustancias que se liberan en el cerebro y que ayudan a que mejoren las conexiones cerebrales. Entonces, como así mejora la salud cardiovascular, mejora los músculos, también mejora las conexiones cerebrales. Okay. ¿Y hay mejores ejercicios físicos que otros para el cerebro? Ahí ya nos metemos más en los detalles de qué
tipo de ejercicio, cuánto ejercicio. Y ahí es donde tenés una diversidad de estudios enorme. Lo que está más claro es que el ejercicio regular aeróbico es el que más claramente mejora algunas funciones cognitivas. Wow. Después, si el ejercicio agudo, por ejemplo, hacer, no sé, 30 minutos de ejercicio intenso, fuerte, sí. Una vez, por ahí te mejora. Hay algunos estudios, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio donde 25 minutos de bicicleta fija mejora algunos aspectos de la memoria. Wow. Mira. Inmediatamente, digamos. Inmediatamente. Entonces, wow. pero eso no quiere decir que te mejore la memoria a largo plazo. A largo plazo. Claro. No es que hiciste 25 minutos de bicicleta fija y sos un grosso aprendiendo todo y te vas a acordar de todo por el resto del mes. Pero si me olvido algo, tengo una laguna mental, me hago unas cuadras en bicicleta y vos decís que me lo acuerdo, puede venir. No, depende. No. Depende no, porque acá es donde empezamos con las especificidades de la memoria. Digamos, si uno no se acuerda de algo y quiere recuperarlo, eso quiere decir que es información que yo tengo almacenada y que el problema que yo tengo es que no puedo acceder a esa información. Entonces, sobre la fase de la memoria que estamos trabajando es sobre la evocación de la memoria, es esa recuperación de la información. Nuestros experimentos, en lo que vemos es que el ejercicio físico en particular mejora aspectos del almacenamiento de la memoria. O sea, si yo aprendo algo, hago ejercicio físico, eso se almacena mejor. Ah, bien. Pero que no parece funcionar para recuperar algo que está almacenado. Bien. Digamos, si yo hago ejercicio físico y trato de ver si eso mejora la recuperación, no. Ahí no. Entonces, parece ser que mejora el almacenamiento, pero no es capaz de mejorar la recuperación. ¿Y tiene que ser antes o después? O sea, si estoy dando un examen y tengo que... O no, el examen en sí, sino aprendiendo algo para después retenerlo. Sí. ¿Cuándo voy a la bicicleta? ¿Antes o después? Nosotros lo que hicimos es hacerlo después del aprendizaje. Okay. Porque lo que nosotros queremos probar es que... Ustedes tienen que pensar que la información, cuando uno la adquiere, no es como una foto digital. No es que yo aprendo algo y eso se fija inmediatamente en el cerebro. Es más como... las fotos de papel, digamos, que uno necesita revelarlas, ¿no? Uno saca la foto y entra en el cuarto oscuro y la pone en el líquido y al tiempo se va asentando la foto y uno va reconociendo qué es. Bien. A la memoria le pasa algo parecido, necesita este proceso de estabilización, lo llamamos consolidación, y eso puede durar, no sé, 1 hora, 2 horas, digamos, depende de lo que uno haya aprendido. Y todo ese proceso es lo que nosotros queremos ver si se mejora con el ejercicio físico, porque se liberan todas estas sustancias, etcétera, que tienen que ver con la mejora de las conexiones. Bien. Entonces, en principio, durante los primeros minutos, quizás la primera hora, después de haber adquirido cierta información, es probable que el ejercicio físico mejore ese almacenamiento. Si ya pasó mucho tiempo, ya no. ¿Y hay ejercicios que podamos hacer que quizás no sean físicos, pero para ayudar a recuperar algo que perdimos de la memoria, que sabemos que anda por ahí? Terapia. Bueno, una de las cosas que estamos investigando en el laboratorio es eso, cómo podemos mejorar la evocación de la memoria, cómo podemos hacer para esta información que está almacenada, hacerla más disponible para recuperarla. Y uno de los procesos que vemos que ayuda a esa mejora es un evento novedoso o sorpresivo antes de la evocación de la memoria. Les cuento el experimento de laboratorio para que tengan una idea de cómo es. Nosotros en un día vienen al laboratorio y las personas aprenden a hacer copian un dibujo, ¿sí? Aprenden un dibujo, es una memoria visual, y se van a su casa. Y al día siguiente vienen al laboratorio y tienen un evento novedoso que no lo voy a revelar porque si alguien después viene no quiero que sepa qué es. Y después de ese evento novedoso les pedimos que dibujen de nuevo la figura de memoria, ¿sí? No se las mostramos, la que habían copiado el día anterior. Y las personas que tuvieron este evento novedoso se acuerdan muchos más detalles, o sea, son capaces de recuperar muchos más detalles de esa figura que las personas que no. Entonces, esto no nos pasa con la actividad física. La actividad física no mejora eso, pero un evento novedoso, no sabemos, estamos estudiando por qué, es capaz de mejorar este proceso de recuperación de la memoria. Estímulo y respuesta aplicado a distintas cuestiones. Ahora, quiero quedarme con esto que le comentaba a modo de chiste, de lo de terapia. Uno tiene también memoria selectiva. Digo, a veces decidida, hay cosas que prefiero no tener guardaditas allá al fondo, y otras que quizás por un trauma, no sé. ¿Cómo, eso se estudia también o cómo? Sí, ¿dónde alojamos el trauma? Se estudia mucho la idea de la memoria selectiva, pero tenemos distintos procesos para clasificar ese tipo de selectividad.
Uno es probablemente el que más sea intuitivo para todos, porque como conocemos mucho la idea del psicoanálisis, ¿no? Lo que viene del psicoanálisis, la idea de que uno puede reprimir determinados recuerdos, entonces selectivamente hay recuerdos que van a estar menos disponibles que otros. Esa idea dentro del estudio de la neurociencia está muy discutida, la idea de que uno es capaz de reprimir recuerdos traumáticos siempre. En general, por lo que sabemos desde las investigaciones en psicología y neurociencia, los eventos traumáticos, el problema es que son desmedidamente recordados y no suprimidos. En general conducen a algunos tipos de patología, como el trastorno por estrés postraumático, que es una persona que vivió un evento traumático, una guerra o un abuso, etcétera. Después genera un montón de síntomas que tienen que ver con esto. Muchas veces llegan a depresión, suicidio, etcétera. Entonces, el problema es la generalización de esa memoria, de ese evento traumático a el resto de la vida. Sí hay algunas evidencias de que uno es capaz de suprimir memorias, inclusive memorias con características emocionales. Esto se hace en el laboratorio, a la gente se le pide que estudie una serie de asociaciones y se les pide que voluntariamente olviden unas y recuperen otras, y las que se les dice que olviden son efectivamente más difíciles de recordar más adelante. Ese proceso existe y es selectivo y voluntario. Pero también hay otro proceso, nosotros lo estudiamos en particular, que es selectivo pero involuntario, que tiene que ver con un mecanismo nosotros decimos que es como de gestión de memorias, de que imagínense que nuestra memoria, si bien digamos no es ilimitada, es muy grande. Nosotros podemos acordarnos de muchísimas cosas, adquirimos información todo el tiempo. Entonces es como si tuviéramos una biblioteca gigante. Si queremos ir a buscar algo en particular, a veces digamos, tenemos que saber dónde está, tenemos que tener claro cómo gestionar esa información para poder acceder a ella rápidamente. Entonces, en una biblioteca, por ejemplo, uno que es un académico y hay libros que usa con más frecuencia, eso los va a tener más cerca, los va a tener más a disposición. Con la memoria pasa lo mismo. O sea, los recuerdos, la información que usamos más a menudo, lo vamos a tener más disponible. Pero lo que hace ya algunas décadas se descubrió es que cuando uno recuerda algo, cuando uno trae una memoria, otros recuerdos que son parecidos a eso, pero que en realidad te joden, porque uno quiere sacar un libro, pero se le viene otro encima, lo que hace es ponerlo más para atrás, olvidarlo. Entonces, como que recordar algunas cosas te hace olvidar otras que interfieren. El clásico ejemplo que yo uso es el de las contraseñas. Supongamos que uno entra a su cuenta, no sé, puede ser de banco, lo que sea, y usa una contraseña, no sé, X. Y de repente tiene que cambiar esa contraseña, ¿sí? Porque ocurrió algo, etcétera. Entonces, bueno, cambiar contraseña, etcétera. La primera vez que yo voy a tratar de acceder con la contraseña nueva, lo primero que se me va a venir a la cabeza es la contraseña anterior, porque es la que yo venía usando con más frecuencia. Entonces hay todo un proceso de reemplazar la memoria de la contraseña vieja por la nueva. Pero esa contraseña vieja, yo probablemente no la usaba solo para esa cuenta, sino que la usaba para otras. Entonces, bueno, yo ahora puedo aprender a usar la contraseña nueva para esta cuenta, y lo que ahora voy a ver es que la contraseña vieja no solo la olvidé para la cuenta esa, sino para todo el resto de las cuentas. Entonces, a eso me refiero, con que estamos gestionando. Yo traigo una memoria al frente y la mando a otra atrás. Entonces, en ese sentido, tenemos también una memoria selectiva de lo que más utilizamos. Y lo otro se olvida. Claro. Vos sabés que hay no sé si esto tiene que ver con la característica de la persona desde el nacimiento, configuración, genética, no lo sé, pero hay siempre un chiste interno en mi familia que es, mi hermana se acuerda de cosas, pero tipo, ¿no te acordás nuestro compañerito de anécdotas de 3 años? Mi memoria, yo creo que se remonta a partir de los 7, 8, alguna cosita de los 6, y no sé por qué es como una incapacidad. No, pero realmente no tengo no me acuerdo. Y después, bueno, retención de algunas cosas. Pero digo, ¿hay algo de una configuración básica? Sí, no. O sea, primero que el fenómeno de amnesia infantil, que es que en general la mayoría de las personas no recordamos nada o casi nada hasta más o menos los 4 años. Eso es así, digamos, y le ocurre a todo el mundo. Sí. Después lo que es una relación muy importante entre la memoria y la atención. Entonces uno a lo que le presta atención o lo que le llama la atención lo va a recordar mejor y lo va a almacenar mejor.
Entonces puede ser que a vos te llamaran más la atención otras cuestiones en ese momento que los compañeritos X. Okay. Entonces, y a tu hermana, su atención haya estado dirigida a otro aspecto de la realidad. Entonces, en ese sentido es súper interesante la memoria, porque es un fenómeno individual, pero es una construcción colectiva, porque tu hermana se acuerda de algunas cosas que vos no, y vos te acordás de algunas cosas que tu hermana probablemente no se acuerde. Entonces, entre las dos construyen una memoria familiar, si querés. Claro. Y creo que, digamos, más que pensar, bueno, hay algún defecto en la memoria, es, bueno, hay distintas personas le prestan atención a distintas cosas, y en base a eso construimos una memoria más colectiva. Claro. Lo cual no es que hay gente que tiene más memoria que otra. No, eso sí, o sea, sí. A ver, hay como un rango, ¿sí? Porque hay variabilidad individual, como la altura, un montón de otras características de las personas. Entonces sí, probablemente haya personas que por ahí tengan mejores capacidades, pero como con cualquier otra habilidad. Digo, hay personas que son mejores para los deportes, personas que, no sé. O sea, hay digamos, personas que naturalmente aprenden mejor, por ejemplo. Tienen más capacidad. Abriste igual un tema lateral que me recontra interesa, que es la subjetividad de la memoria. Sí. Uno cuenta una anécdota de 1000 maneras distintas y en un punto te vas volviendo a contar una historia, y si alguien tuviera la capacidad de haber grabado esa situación, quizás es completamente distinto de lo que recordamos. Sí, ese es un tema muy particular que, digamos, para mí es crítico en la memoria, y crítico de estudiar y de entender. Que la memoria es una función cerebral que es flexible, y es flexible porque eso es lo importante. Nosotros pensamos, los científicos, y los biólogos, como yo, pensamos al cerebro como un órgano de predicción. O sea, lo que te permite es aprender para poder predecir qué es lo que va a pasar y ayudarte a sobrevivir, etc. Entonces, quedarse anclado en una memoria de un evento que ocurrió hace 20 años y acordárselo exactamente como es, no sé cuán útil te va a ser en tu presente, que vos sos otra persona, estás rodeada de otra gente, digamos. La memoria necesita actualizarse a quién sos vos en el presente y cómo vas a ser vos en el futuro. Entonces, en ese sentido, es importante que sea flexible. Digamos, de hecho, hay algunos estudios sobre estas personas con memoria prodigiosa y sobre todo memoria autobiográfica, memoria de los eventos de su propia vida. Que sí, se acuerdan un montón de cosas, pero no necesariamente son mejores cognitivamente. La memoria necesita esa flexibilidad, porque si no te quedás anclado al pasado. Lo que vos necesitas es, tener cierta flexibilidad para adaptarte a lo que va pasando en el presente. Entonces, en ese sentido, la subjetividad tiene que ver con eso, con que el contexto, digamos, hay un contexto compartido entre todos, pero hay un contexto individual en el que uno se maneja. Entonces, ahí tenés cómo se va manejando tu memoria a lo largo de tu vida, va a depender de tus experiencias, básicamente. Claro. ¿Puedo hacer una pregunta flashera? A ver. ¿Qué pasa con los sueños? ¿Por qué hay gente que se acuerda de los sueños y hay gente que no se acuerda de los sueños? Los sueños hay como en principio dos cosas que se estudian a nivel de sueño. Uno es el sueño como dormir, cómo es que el sueño afecta a los procesos cognitivos. El sueño es indispensable. Cuando hablábamos de qué cosas uno puede hacer para cuidar el cerebro, el sueño es indispensable. Se sabe que si la gente no duerme o duerme poco durante 2, 3 días, inclusive 1 o 2 días, ya se ve claramente un deterioro. Y obviamente si eso se produce durante mucho tiempo empieza a haber deterioro ya cerebral, digamos, físico. ¿Cuánto es poco y cuánto es suficiente? Bueno, eso depende individualmente, pero digamos, se recomienda dormir al menos 7 horas por día, y si uno empieza a bajar, y además la calidad del sueño también importa. Después podemos volver a eso más adelante porque, pero el sueño es importante, y es importante en particular para la memoria, porque durante ese proceso del sueño, en particular sobre algunas etapas del sueño, parecería ser como que la memoria se reorganiza y, por ejemplo, se generan memorias más abstractas de conceptos, de reglas, de cosas que uno aprendió durante el día. Entonces, el sueño, como el dormir, es en particular importante. Y después está el sueño en cuanto a contenido, digamos, que es lo que uno soñó. Y cuando uno ve, digamos, las señales eléctricas que hay en el cerebro
en la parte que uno sueña, que es la etapa que se llama movimientos oculares rápidos, comparado con otra parte en que no parecen sueños, no parecen, en general son imágenes, que es el sueño de ondas lentas. En el sueño de movimientos oculares rápidos, la actividad cerebral se parece mucho a la actividad cerebral de cuando estamos despiertos. En el sueño de ondas lentas, no. O sea, claramente es cuando no se parece en nada. Entonces sí, se piensa que no se sabe muy bien y hay mucha discusión sobre si los sueños y la parte que uno sueña tiene un efecto sobre la memoria. Lo que sí sabemos es que hay distintos niveles de conciencia, digamos, cuando uno sueña. Y las personas pueden tener distintos niveles de conciencia. Hay personas que tienen estos sueños lúcidos, no sé si saben qué son, pero sí, los sueños lúcidos son sueños en donde las personas pueden tener el control de lo que está pasando a nivel contenido en el sueño. O sea, pueden ir cambiando la historia. Sí, pueden ir cambiando la historia. Y se puede entrenar a una persona para que tenga sueños lúcidos. ¿Y dónde se entrena eso? No, hay que buscarlo en internet, seguramente allá. Me encanta, para sueños, vamos. Está buenísimo, vale. Y tiene que ver con estar en un estado de conciencia más cercano a estar despierto que a estar completamente dormido. O sea, tiene que ver con que uno tiene que pensar a la conciencia como una especie de gradiente de estados. Claro. No es que uno está dormido, despierto. Y está, sí, o sea, es parte del proceso del sueño, donde vos tenés etapas, son varios ciclos, donde tenés ciclos de ondas lentas, ciclos de movimientos oculares rápidos, y es parte del proceso del sueño. Entonces sí, cuando empieza a haber trastornos, empiezan a variar las duraciones de esa fase y eso puede tener que ver con alguna patología. Pero en principio eso forma parte del sueño. Algo decías respecto de la importancia de la actividad física y demás. Hace un tiempito, cuando hablábamos con tu hermana, con Ingrid, respecto de la menopausia, hablábamos de la memoria. Ella me inauguró mi problemática de las lagunas mentales. Y ahí le puse nombre y dije, es eso, me quedo tranquila. No, pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando la edad empieza a condicionar la memoria? Porque esto tiene que ver también con supongo que es degradación o muerte de las neuronas o algo pasa con la edad, más allá de que hagamos cierta actividad física. ¿Y ahí qué hacemos? Aguantar. No. Resignarnos. No, hay dos conceptos importantes acá. Uno es qué es un deterioro patológico de la memoria y qué es lo que llamamos de evolución natural del cuerpo y del cerebro. Entonces, obviamente uno puede consultar y hay evaluaciones cognitivas y neuropsicológicas que te pueden decir, bueno, no, acá hay una falla de algo que puede ser importante, puede tener que ver con una degeneración de las neuronas, o a veces es una percepción subjetiva de que uno está mal, a veces cuando uno está muy estresado o está muy ansioso, también se producen lagunas mentales, etc. Entonces puede ser un proceso que sea algo transitorio o puede ser algo de más largo plazo y eso requiere una consulta y requiere un estudio particular. ¿Cuándo consultar? Y en general, no a nuestra edad todavía, pero sí en algún momento si uno empieza a pasar esto, de olvidarse y de contar la misma historia, por ejemplo, contar lo mismo varias veces, como es algo muy notorio, no es que son estas cosas que... Bueno, pero ahí hay una patología como más de diagnóstico. Yo lo que te pregunto es que el paso del tiempo, y digo, bueno, nos ponemos más viejos, no a esta edad, pero digo, empieza a haber fallas de la memoria, esto es natural también. Sí, porque nos hacemos menos flexibles, el cerebro es menos flexible. Digamos, cuando uno mira lo que pasa con las neuronas en el cerebro más joven, en el cerebro que está envejeciendo, uno ve que hay menos flexibilidad. Toda esta, lo que llamamos plasticidad, que es esta capacidad de cambio que tiene el cerebro, se va haciendo cada vez más difícil de hacer. Entonces, lo que sí, y que esa es una buena noticia, es que lo que uno hace durante su vida tiene efecto sobre lo que le pasa durante el envejecimiento. Y este es un concepto que se llama reserva cognitiva. Y entonces lo que muestran los estudios es que cuando uno más actividad física hizo durante su vida, cuanto más relaciones sociales estableció, cuanto más estudios a nivel intelectual alcanzó, eso funciona como buffer o como resorte para el deterioro cognitivo que viene con la edad. Entonces, hay personas, por ejemplo, que inclusive después de que se murieron, analizan los cerebros y encuentran lo que llaman placas neurofibrilares, que son características del Alzheimer, por ejemplo, y esas personas no tienen deterioro cognitivo.
Entonces, cuando se van a fijar, bueno, ¿qué pasó en la vida de esas personas? Bueno, tienen una reserva cognitiva alta, quiere decir que ante la falla, el cerebro es capaz de tener atajos para resolver esos problemas. Y eso tiene que ver con lo que uno hizo durante su vida. Sí. ¿Históricamente o uno puede estar a tiempo? ¿Viste? Pasa en cierta edad donde dice, bueno, voy a empezar a hacer actividad física, voy a empezar a hacer crucigramas. Siempre ayuda a mantenerse activo y hacer cosas. Pero sí que hayas hecho, digamos, en retrospectiva durante toda tu vida o durante una buena parte de tu vida hayas hecho cosas buenas con tu cuerpo, bueno, te da como un resorte más grande. Claro, sí. Hoy la expectativa de vida se extendió hasta edades, para algunos impensadas. A veces estamos hablando de gente de 90 años, súper lúcida, gente hasta de cerca de los 100 años. Hoy hablábamos justo de Mirta Legrand. Yo no sé si es un caso de estudio, pero realmente. Y hablo porque en la memoria, en esta mujer que además estudia, pero lo recuerda, no solo de un día para el otro, de semanas y demás cuestiones, es algo admirable. Pero quiero decir, ese estiramiento de la expectativa de vida tiene que ver con una evolución en donde el cerebro también acompaña, evidentemente no es solo el cuerpo, sino la mente, la cabeza. Sí, en principio sí, pero tiene mucho que ver con los avances de la medicina en general. O sea, cada vez vivimos más porque tenemos más soporte de la salud. Pero el cerebro acompaña, porque no es que tenés el cuerpo, el corazón que te sigue dando. Algunos sí y otros no, pero porque uno de los problemas que tenemos con el aumento de la expectativa de vida es que tenés más diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, porque hay más personas que las desarrollan porque viven más tiempo, entonces llegan a desarrollar estos deterioros que tienen que ver con la neurodegeneración. ¿Y cuáles son esas? No, el Alzheimer, por ejemplo, las demencias. Tenés más diagnóstico de demencias porque la gente vive más años. Entonces, tenés ese balance, o sea, vivimos más años porque la salud nos permite vivir más años, porque hay tratamientos para enfermedades, por ejemplo, cardíacas, que eran una de las principales causas de muerte relacionadas a la edad, y entonces ahora la hipertensión, digamos, como cosas muy, muy básicas, donde ahora tenemos medicamentos y tratamientos muy efectivos, pero bueno, eso tiene una consecuencia de que empezás a ver enfermedades con más frecuencia que antes no veías. Claro. Pensaba lo que decías en un momento del tema de las relaciones sociales. ¿Las relaciones sociales ayudan a la memoria? Ayudan como lo tenés que pensar como la actividad física, es algo general, ayuda en general a sentirse mejor. Y entonces eso tiene un efecto, lo que se ve es que tiene un efecto de mejorar la flexibilidad en el cerebro, la capacidad de conectar en esas neuronas, porque digamos, las cosas que te hacen bien te liberan un montón de sustancias que son beneficiosas, y las relaciones sociales es muy difícil aislar solo el tema social, digamos, porque uno si va, no sé, a un encuentro por ahí al aire libre, también camina, también está en un ámbito como muy agradable, entonces eso también potencia. Todo está relacionado, no es que nosotros los científicos tratamos de disecar qué parte de cada cosa nos beneficia. Pero es toda una aproximación a la vida, si querés. Sí. ¿Se puso de moda la neurociencia? ¿O ahora todos hablamos y estamos hablando de otra cosa? Sí, no. O sea, ya hace bastante que está el tema de la moda de la neurociencia y de ponerle neuro a cualquier cosa. Sí hay como un mayor entendimiento del cerebro como órgano a ser estudiado y que se pueden entender cosas que antes parecía como algo inalcanzable, ¿no? ¿Cómo podés saber qué es esto? El tema es, bueno, que tenemos limitaciones en lo que sabemos, entonces hay a veces afirmaciones o cuestiones que dicen que se basan en neurociencia para vender más o para... tiremos abajo, a ver, ¿cuáles son los fake de la neurociencia? Derribando mitos. Bueno, hay mucho en educación, por ejemplo, ¿no? Como, no sé, yo vi cosas como el tapping, no sé si sabes lo que es el tapping. Bueno, no es por ahí. O sea, pero el tapping es como un invento que no tiene nada que ver con... Y no, pero el tema es que ustedes piensen que para cada una de estas intervenciones para afirmar que una intervención funciona, como para cualquier medicamento o cualquier tratamiento, uno tiene que hacer un ensayo clínico. Hacer un ensayo clínico es algo muy... lleva mucho tiempo, es muy riguroso. Entonces, eso no se hizo para este tipo de cosas. O si se hizo, a veces no llevó a ningún resultado positivo, más que un efecto placebo, digamos. ¿Sabes si hay estudios sobre las ASMR y los efectos que tienen en el cerebro? Debe haber, yo no los conozco. Hay... sí, no sé.
No lo sé, estoy pensando, pero no se me ocurre ahora que haya. Sí. ¿Algún otro mito sobre supuesta neurociencia que hayas visto en redes? Porque me imagino que vos también consumís y de hecho participás, pero quizás ves esto y decís, dale, ¿qué pasa? Hay uno ahora bastante nuevo, que es el tema de taparse la boca para respirar por la nariz. Sí. ¿Qué? No, sí. El otro día vi a mi hijo que vino con una cinta, le digo, ¿qué haces? Y no me hablaba y me hacía seña. Y la verdad es que no creo que haya habido ningún ensayo clínico sobre eso, pero además es peligroso porque si uno tiene tapada la nariz... No, la nariz no, la boca se tapan. Está bien, pero si uno tiene tapada la nariz, está congestionado y sufrís algún tipo de trastorno tipo apneas de sueño o sos... pero que se van a dormir tapándose la boca. Sí, no, este era durante el día. Pero hay gente que se va a dormir con la boca tapada, puede llegar a tener un paro respiratorio. Digo. Entonces, digamos, a veces se publicitan ese tipo de comportamientos como algo que va a mejorar la salud, pero las personas tienen riesgos que hay que tener en cuenta cuando uno sugiere porque en la práctica cosas. Eso es que respirás por la nariz, que es lo que haces en yoga básicamente durante una clase. Pero bueno, es un rato y es una respiración consciente. Claro, pero si te lo vas a poner para dormir, que es lo que recomiendan, bueno, y además que no hay por ahora, sí hay como bastante, se está acumulando más evidencia de los beneficios de algunas intervenciones tipo mindfulness. Eso sí. O sea, hay muchas terapias, ahora las terapias psicológicas a veces incorporan algunos aspectos del mindfulness y la meditación porque se ve que tiene un buen resultado en temas de regulación emocional. Sí. ¿Recomendás meditación? Sí, en principio sí. O sea, depende cuánto, depende cómo. O sea, pero hay ensayos clínicos que sí que ven mejoras para trastornos de ansiedad, por ejemplo. ¿Tenés alguna rutina de cuidado de tu memoria? Qué buena pregunta. La realidad es que no. O sea, trato de hacer ejercicio físico lo que puedo con un niño de 3 años, pero hago 2 veces por semana, que es a lo que llego, y trato de mantenerme activo, como que tratar de aprender cosas todo el tiempo. Ahora estoy haciendo un taller de dibujo, antes cantaba, qué sé yo, como además de que mi laburo me exige estar como en contacto. ¿Sirven estas otras cosas también? Cuando vos decías aprender otras cosas, puede ser un curso de cerámica, no sé. Sí, aprender cosas ayuda a esta reserva cognitiva, a esta idea de poder tener un cerebro más flexible, de estar expuesto a cosas nuevas todo el tiempo. ¿Y los crucigramas? Bueno, es un mito, ¿viste? Que te dicen? Es parte de lo mismo. O sea, por ejemplo, si vos decís, bueno, voy a hacer crucigramas en mi casa y no sé si eso te va a ayudar tanto, pero para las personas, por ejemplo, de los adultos mayores que van a estos centros de día y hacen crucigramas con otros, bueno, se están trasladando un lugar, están teniendo interacciones sociales, están como... Es más que hacer un crucigrama. Es más que hacer un crucigrama. Pero hay jueguitos, te lo digo por también cuestión algún caso familiar en donde están con el telefonito y haciendo como esos jueguitos. En un punto decís, bueno, está como activando la cabeza, pero es una otra vez, depende del juego. Hay algunas baterías de juegos de ese tipo que han sido probadas científicamente como que tienen un efecto en la mejora. Son pocas. Y tienen que estar diseñadas de una manera muy particular donde está muy pensado a qué funciones cognitivas uno quiere ir entrenando. O sea, no cualquier app. No cualquier app. Y uno de los problemas grandes de este tipo de cosas es que uno lo que quiere hacer es transferencia. Es decir, que si uno juega una cosa, después eso mejore sus habilidades en otras distintas. Digamos, porque yo sé que si juego una cosa, aprendo mucho esa cosa y me voy a hacer bueno en eso. Claro. Pero lo que yo quiero es que se traslade a otros aspectos de mi vida. Y esa transferencia lejana es lo más difícil de hacer. Entonces el diseño tiene que contemplar esa idea de que uno aprende una cosa, pero eso después se traslade a algo más lejano. Y eso es difícil. Es difícil. Pedro, ¿estás trabajando en algo que pueda tener resultados? Porque sabemos que las investigaciones son a largo plazo, algo que ahora te inquiete, que... Sí, varias cosas. Yo trabajo mucho sobre... Hay 2 aspectos que me interesan mucho. Uno es el tema del olvido, cómo olvidamos y cuán permanente es el olvido, y eso lo estudiamos en modelos animales para estudiar la parte más neurobiológica y también en seres humanos. Y lo otro es esta flexibilidad de la memoria, esta idea de... no conté antes, pero hay todas unas teorías más nuevas que dicen que cada vez que uno recupera un recuerdo de información almacenada,
ese recuerdo se almacena de manera diferente. O sea, como que uno lo cambia y guarda una copia que sobrescribe. Como que sacaste el libro y lo pusiste en otra parte de la biblioteca. O como que en realidad viste una foto y almacenaste lo nuevo que tiene esa foto. ¿Vos crees que es parecido a la película Intensamente cuando entra al lugar donde están todas las bolas de los recuerdos? Sí, esa parte me gusta como representación de la memoria de la película. Hay otra parte que la uso bastante para dar clase, que es que cuando Riley, la protagonista, en un momento tiene que recordar y se acuerda que fue a un lugar de pizza para ir a comprar pizza, y ahí no me gustó porque es que ponen la bolita y se proyecta esa memoria, ¿no? Y entonces está usando esta idea de la memoria como una especie de videocámara donde yo almaceno todo como lo vi. Y la realidad es que nosotros sabemos que no, que las memorias se van modificando todo el tiempo, y que no es, digamos, lo que uno recuerda probablemente sea bastante distinto a la experiencia que uno vivió en ese momento, porque fue cambiando en nuestro recuerdo, en nuestra conversación con los demás, hace que nuestras memorias se modifiquen. Entonces a mí me interesa mucho ese proceso, cómo es ese cambio y cómo podemos utilizar ese aspecto de modificar la recuperación de la memoria para, por ejemplo, tratar memorias traumáticas. Claro. Gracias, Pedro, por visitarnos de nada, en este rato. gracias a ustedes. Aprendimos un montón. Súper interesante, Sí. me encantó. Sí. Mucho. Sí. Nos vamos todas a andar en bicicleta, ¿no? No, para lo que refrendo cada vez que hacemos una nota que tiene que ver, viste que hicimos la nota del sueño, la nota ahora, o sea, ejercicio físico. Pero Sí, parece una obviedad con pero el no. Eladio ahí acechando que nos decía cada programa eso. Y vos sabés que yo creo que mi falta de memoria